Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de Griego Koiné. Bienvenido a esta segunda clase de Griego Koiné. Bienvenido a este aprendizaje. Felicitaciones porque realmente usted ha decidido aprender un idioma, un dialecto, digámoslo así, fundamental para la persona que predica la palabra de Dios. Porque un siervo de Dios que predica la Sagrada Escritura debe llegar hasta lo más profundo de ella para llevar un buen mensaje para sus fieles. Realmente usted ha decidido hacer algo muy interesante. Hoy con el segundo programa, el alfabeto y la pronunciación de griego, junto con alguna clase de morfología. Vamos a iniciar este programa y antes de iniciar, yo primero quiero invitarlo para que usted visite las páginas de su servidor. Tengo varias páginas en YouTube, en Google. Esta es una de ellas, en página web gratis, casa de oración danielflores.es.tl, y esta es la otra, casa de oración danielflores.over-blog.es. Esta es un overblog. En estas dos páginas yo tengo resumidos los videos que vamos grabando en YouTube. Y están ordenados de manera que usted pueda encontrarlos fácilmente y pueda ayudarse con ellos. Igualmente, si no encuentra o no copió bien el enlace, sencillamente ponga en Google mi nombre y espere resultados. Y los primeros que aparecen son las páginas de su servidor. Junto en el tercero, el canal de YouTube y Facebook, para que usted pueda tener una mejor comunicación conmigo y también para que aproveche los recursos que queremos grabar con usted. Igualmente en Facebook tenemos esta página Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega, donde compartimos los videos y lo último que estamos grabando en YouTube, y también compartimos algunos mensajes importantes. Igualmente, si algunos quieren compartir temas, introducción a la Sagrada Escritura, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento, temas de hermenéutica, temas de griego, de gramática, pues puede compartirlo aquí. Por supuesto, es una página para que todos los que son líderes cristianos puedan enriquecerse con la misma. También quiero invitarlo para que se suscriba a esta herramienta digital que hemos creado, escavadigital.com. ¿Qué es esta herramienta? Bueno, es una herramienta que no es nada complicada, es una herramienta que fue hecha para que las personas que aprendemos griego, las personas que en realidad queremos hacer una traducción del Nuevo Testamento, lo podamos hacer sencillamente. Es una herramienta útil para usted para hacer una traducción desde el celular, así de sencillo y sin mucho conocimiento de griego. Viene lo más básico, estamos incluyendo, usted la puede ver, la página, la hacemos grande, viene una ayuda para que usted pueda decir cómo teclear las palabras. Aquí está el tecladito que usted puede sencillamente escribir la palabra y aquí viene la información, el término, el paradigma, la traducción, la gramática. Por ahí estamos agregando algunas imágenes donde viene todo el paradigma de la palabra, toda la declinación, para que usted se pueda ayudar mejor. Los primeros días son gratuitos y posteriormente le pedimos que nos ayude para poder mantener la página y para poder integrar mayores elementos. Que el Señor lo bendiga con esta página y comenzamos con el curso de el alfabeto griego. Hoy con la segunda clase, el alfabeto y la pronunciación, que como le dijimos en el primer programa, si usted lo vio bien, pues el alfabeto y la pronunciación, pues no hay que ponerle mucha mente. Si usted puede y tiene el tiempo suficiente para aprenderlo, pues hágalo. Sino lo importante y el objetivo fundamental es traducir textos griegos al español. Eso es todo.
Aquí tenemos el alfabeto y vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con este alfabeto griego. Lo primero que hacemos es activar la pluma. Usted tiene el alfabeto ahí en su pantalla. Mucha de esta información ha sido tomada de este libro, del griego bíblico, de José Antonio Septién, junto con otros escritores que vamos a ir mencionando más adelante. Entre ellos también Irene Fulques. Hemos sacado información de ella. Hemos sacado información de Dana Imantey también. Y también de otros autores que los vamos a ir mencionando. Bueno, lo primero que vamos a ver es el alfabeto. Yo quiero que usted vea y lo vamos a ver de esta manera. Alfa es la primera letra. En mayúscula se escribe así. En minúscula se escribe así. Y se translitera como A. Lo primero que debemos hacer si queremos aprender el griego es... Bueno, primero les recomiendo que vea todo el programa de hoy. Vea todo el video hasta el final. Es lo primero. Es la primera vista al video. La segunda vista es esto que le voy diciendo. Es ir llevando el video, es ir analizándolo. Si usted ve y a usted le cuesta un poquito, pues vea el video 2 veces. Lo ve totalmente y luego comienza con un cuaderno. Va a escribir en un cuaderno, hace este cuadro. A la primera columna le escribe nombre, a la otra mayúscula, a otra minúscula y a la otra transliteración. En el primer renglón, la primera línea, alfa. La escribe en mayúscula, la escribe en minúscula y le escribe A. En el segundo renglón, beta. En mayúscula se escribe como una B, en minúscula como una B curiosa y se translitera en el moderno como una V. En Erasmo de Rotterdam se transliteraba como una B. Gamma en mayúscula se escribe así, en minúscula se escribe así, parecido a una G nuestra. Se translitera como G, como y a veces como N. Delta en mayúscula se translitera así, en minúscula así, como una D, y se translitera como D de dedo. Luego tenemos la epsilon. La epsilon en mayúscula así, minúscula así y se translitera como una E. La transliteración es como se pronuncia. La cita en mayúscula como una Z mayúscula, en minúscula así y se translitera como DS. Hay varias letras que tienen doble letra de sonido. Luego tenemos la ita, que se translitera S. La mayúscula es como una H, la minúscula como una especie de N, pero es la ita. Acostúmbrese a decirle I y se va a transliterar como una I. La tita es así en mayúscula, así en minúscula y en una forma Z. A veces en algunos sectores en el griego lo pronuncian como una T también. La iota en mayúscula como una I mayúscula, como una I con un rabito y se translitera como una I nuestra. Igual que la ita. Vea que ya tenemos 2 que se pronuncian como I, ¿verdad? La capa como una K mayúscula, la minúscula una K minúscula y se translitera como una K de koala. La lambda en mayúscula se escribe así. Vea que el parecido de lambda con la delta. La delta se cierra abajo y la lambda no se cierra. En minúscula se escribe así y se translitera como una L. La mi en mayúscula una M mayúscula, en minúscula una especie de M, se translitera como una M. Pasamos a la otra columna a ver las otras 12 letras. La ni se translitera como una N mayúscula, se escribe la mayúscula como una N, la minúscula se escribe como una V, por lo tanto hay que aprenderla muy bien para no enredarse y se translitera como una N. La xi
En mayúsculas se escribe así, en minúsculas se escribe así y se translitera como una X. Hay que aprenderla porque no es muy parecida a ninguna letra española. La Omicron, una O mayúscula como una O minúscula, se translitera como esta, no da ningún problema. Las amarillas son vocales. La Pi, la mayúscula es una Pi griega, que la usamos mucho en matemática y en química. En minúscula una Pi, ¿verdad? Y se translitera como una P. Esa tampoco creo que presenta mucho problema. Pi, 14 hablamos mucho. La Rho es como una P mayúscula. Es otra que va a enredar bastante. Como una P, la minúscula, pero es una R de ratón. Y se translitera como la R. La sigma, la mayúscula es una sigma, esta letra la hemos visto en algunos lugares. La minúscula se translitera de dos maneras, como una O con un rabito y como una S. Y se translitera como S. La primera se usa dentro de la palabra. Si la palabra termina en sigma, se escribe de esta manera. Esta es solamente para los finales. La TAF se translitera se escribe la mayúscula como una T mayúscula, la minúscula es como una T minúscula, se translitera como una T. La Y es otra vocal, son 7 vocales, la mayúscula como una Y, la minúscula como una U, es la Y, y se translitera como una I. Tenemos otra con pronunciación I, ve que ya son 3, la ITA, la IOTA y la Y. Son 3 con sonido I. Eso sin contar que también hay diptongos con sonido I. La FI se escribe la mayúscula así, la minúscula y se translitera como F. La G, la mayúscula como una X grande, como una X, la minúscula, y se translitera como J. La Psi se escribe así como el signo de psicólogo, la minúscula, y se translitera como PS, como cuando uno escribe psicólogo. La omega se escribe así, que muchos la saben por alfa y omega, como una W la minúscula, y se translitera como O. Este alfabeto apréndaselo. Apréndaselo de memoria, apréndaselo, escríbalo. Primero le voy a dar una tarea, después de que haya visto el video 1 o 2 veces completo. Tome este alfabeto que va a ser necesario para lo que viene. Escríbalo unas 10 veces y trate de ir escribiendo las palabras. Primero escriba el nombre, alfa, beta, gamma, delta, etc. Trate de recordar cómo se escribe la mayúscula y cómo se escribe la minúscula de la totalidad. Luego de eso, vuelva a hacer el ejercicio hasta que vaya aprendiendo poco a poco cómo se escribe la mayúscula, la minúscula y cómo se translitera. Se va a dar cuenta que son poquitas las palabras que usted no conoce. Por ejemplo, usted va a saber que la omega es una palabra que usted conoce bien, o las vocales, todas las vocales las va a aprender fácil. Y lo importante es que usted conozca y relacione el nombre de la palabra con el, digamos así, el grafema, el texto, la letra. Bueno, esa tarea se la dejo para que usted, antes de continuar, aprenda. Tiene que aprenderse el alfabeto. Número 1, el alfabeto griego tiene 24 letras, 12 y 12 ya se dio cuenta. Cada letra es representada por una mayúscula y una minúscula, ya se dio cuenta. Tiene mayúscula y minúscula. Es muy parecido al español. Hay 17 consonantes y 7 vocales. Las vocales aparecen con fondo amarillo fuerte. Este amarillo son vocales, son 7 vocales. Leamos el alfabeto, dominemos la pronunciación de la mayoría de letras, no palabras, sino de letras. Dediquemos un tiempo a aprender de memoria el alfabeto. Escribámoslo en hojas o pizarra cuantas veces podamos en el orden establecido. Apréndase el alfabeto, esa es la primera lección
para que entienda lo que sigue. Bien, suponiendo que ya usted se aprendió el alfabeto, lo próximo que sigue es una práctica de pronunciación. Entonces tenemos la transliteración, que es la cuarta columna, y esa transliteración va a ser muy importante para eso. Tenemos dos letras en el ejercicio número 1. Eso es una práctica. Tenemos una primera letra que si usted la busca, usted la encuentra aquí. ¿La ve? Es una beta y se translitera como V, ¿cierto? Y luego tenemos esto es una beta y esto es una alfa. Se translitera como A. Es decir, eso va una V y una A. Esto se pronuncia va. Fácil, ya leíste la primera palabra griega o la primera sílaba griega. Dijimos que esto se translitera como B, como V, ¿verdad? V de vaca. Y esta se va a transliterar como vamos a buscar la épsilon. Esa es la épsilon, se translitera como una E. Una V y una E, ahí dice B. Va B. Vamos a la tercera letra. Viene también la beta con otra vocal que es una ita. Ya sabemos que la beta se pronuncia como V. Y la ita, sabemos que la ita la encontramos aquí. Y se pronuncia como I. Entonces ahí dice B. ¿Ve? Ahora vamos con la beta, que se pronuncia como V. Y la iota. Buscamos la iota. Y la iota se pronuncia como I. Ahí dice B. Ahora una beta y una omicron. Buscamos la omicron. Ya sabemos que la beta es como V. Y la omicron la buscamos y la encontramos aquí. Se pronuncia como O. Ahí dice Bo. Una beta y una ypsilon. La beta se pronuncia como V. Y la Y la buscamos aquí. Aquí está la otra vocal. Se pronuncia como I. Ahí dice B. Una beta se pronuncia como V. Y la omega la encontramos aquí. Y se pronuncia como O. ¿Qué dice ahí? Bo. Entonces leamos. Ba, be, bi, bi, bo, bi, bo. Así es como se pronuncia la letra beta con las vocales. Haga lo mismo la letra beta, después la letra gamma, delta, si usted quiere. O si quiere, espérese al ejercicio, porque este ejercicio va con algunas reglas de pronunciación para que no genere errores o vicios. Vamos con el segundo ejercicio. Si entendió ese primero, sería bonito que lo repase bien, pero vamos a ver toda la página para entenderla bien. Sílabas y palabras. Con ayuda del alfabeto leemos. Con ayuda de este alfabeto vamos a leer. ¿Está bien? Entonces tenemos la épsilon se lee como E. La épsilon se lee como E. Y la alfa se lee como A. Ahí dice EA. La épsilon se lee como E, la alfa como A y la omega como O. Usted lo busca, la omega como O. Ahí dice EAU. Ahora aquí, la alfa se pronuncia o se translitera como A. Revíselo bien abajo. La ni se pronuncia, aquí está, como N. Entonces es una N, una alfa, una N. Y la alfa como A. Ahí dice Ana. Ahora aquí la delta la encontramos aquí, se pronuncia como D. La iota se pronuncia como I y la alfa como A. Ahí dice dia. La pi se pronuncia como P. ¿Ve? Pi como P. La omega como O, ya lo vimos. Y la sigma como S. Pos. Vamos con la otra línea. La taf, la buscamos aquí. La taf se pronuncia como T.
Aquí está. La iota como I y la sigma como S. La sigma, recuerda la sigma. La sigma como S. Eso significa que aquí dice tis. Ahora la pi como P, la alfa como A, la sigma como S, ahí dice paz. La gamma se pronuncia como G o como Y. En este caso se va a pronunciar como G porque hay una A. Cuando hay una vocal, la G, una vocal que suena como A, como O, se pronuncia como G de gato. La alfa como A y la Ro como R. Ahí dice gar. La epsilon como E. La fi. Si buscamos la fi aquí, se pronuncia como F. Y la ita como I. Vamos a ver, la ita ya la vimos. Sí, ya la vimos. Entonces dice Efi. Veamos la otra. La omega como O. La sigma, vea como la sigma cuando va adentro se escribe como esta. La sigma, la iota como I y la ni como N. Ahí dice osin. Vamos con la otra línea. Aquí tenemos la tita. La tita es una Z. La epsilon, vamos a ver si ya la tita la vimos. No, aquí está. La tita como Z. La epsilon como E. La omicron como O. Y la sigma como S. Ahí dice seos. La G como J. La tenemos aquí. La alfa como A. Aquí la vamos haciendo. La Ro como R. La iota como I y la sigma como S. Ahí dice Haris. La gamma como G. La Ro como R. La alfa como A. La Fi como F. Y la omega como O. Ahí dice grafo. Ya ahorita vamos a ver las leyes de la gamma. La capa como K, yo creo que ya la vimos, no la hemos visto. La capa como K, la Y como I, fueron las vocales las que vimos todas. La Ro como R, la I como iota, la omega, la omicron como O, y la sigma como S. Ahí dice Kyrios. La Ro como R. La ita como I. La mi como M. Y la alfa como A. Ahí dice rima. ¿Vio? Haga ese ejercicio, por favor, si usted está aprendiendo griego, varias veces. Comience a hacerlo hasta dominar las palabras, la pronunciación. Le va a ayudar mucho primero a usar el alfabeto que tenemos en la parte inferior. Vamos con el tercer ejercicio, mis primeras palabras griegas. Supuestamente esto yo lo llevo rápido, pero usted tiene que irlo haciendo despacio. La primera palabra que vamos a aprender es esta. Bueno, la delta como D, la omicron como O, la gamma como G de gato, la mi como M y la alfa como A. Ahí dice dogma. Aquí dice dogma, y dogma se traduce dogma, decreto. Vamos con la palabra que está a la derecha. La epsilon es una E y la ni es una N. Ahí dice en. Vamos con la palabra de la segunda fila. La mi mayúscula es una M, la alfa es una A, la Ro es una R, la iota es una I y la alfa es una A. Ahí dice María.
Vamos con la última palabra. La lambda es una L, la omicron es una O, la gamma es una G, la omicron es una O y la sigma es una S. Logos. Logos, que se traduce dicho, palabra o verbo. A mí me gusta dicho porque logos es un masculino. Y vean, logos es masculino, es un sustantivo masculino. Dicho es un sustantivo masculino. Palabra es un sustantivo femenino. Y verbo es un sustantivo masculino. Pero logos en muchos lugares significa palabra y en otros significa verbo. Entonces mejor dejarlo todo en dicho. En todo significa dicho. Bien, es muy importante que siempre tengas a mano un buen diccionario, porque no vamos a aprendernos un montón de palabras. Las palabras se van aprendiendo conforme vamos haciendo los ejercicios. No se aprenden del día a la mañana. Así que mejor búsquese un buen diccionario, cómprate un buen diccionario o usa un buen diccionario en línea. O usa nuestro diccionario escamadigital.com, que este diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento y todas vienen con su análisis gramatical, su situación gramatical y otros elementos que son necesarios. Entonces, pero sí es necesario que tengas un diccionario donde tengas a mano cómo se escribe correctamente el término griego y qué significa. Vamos a pasar a la otra página, pero primero debes repasar hasta dominar esta parte, estos ejercicios, el 1, el 2 y el 3. Vamos al 4, palabras con letra gamma. Si ya dominas lo anterior, estás preparado para entrar a las leyes de la letra gamma. Es la letra que tiene más leyes. Entonces vamos a poner mucho cuidado. Entonces, suponiendo que usted ya descansó, que usted preparó lo anterior, su cerebro está fresquito, vamos a aprender lo que nos dice la letra gamma. La letra gamma se pronuncia como G de gato cuando le sigue una consonante con el sonido AO. Si la palabra que sigue tiene sonido AO, se pronuncia como G de gato. Y la gamma se pronuncia como Y de yeso delante de los sonidos E o I. ¿Está bien? Igual que el español casi. Entonces tenemos la palabra dogma. Dice la palabra dogma cuando le sigue una consonante o el sonido AO. Tenemos dos reglas. La M es una consonante, ¿cierto? Esto es una consonante. Entonces, dice la regla que cuando le sigue una consonante, la gamma va a sonar como G de gato. Por eso, delta, delta, omicron, omicron. Como viene una consonante, la gamma va a sonar como G de gato, doc, mi y alfa, alfa. Suponiendo que ya sabes que las vocales son todas las que son amarillas, fondo amarillo, y el resto son consonantes. De hecho, si usted ve aquí, amarillo las vocales. En la parte derecha de su pantalla estoy escribiendo. Y estas son consonantes, las celestes y las rosadas. Unas son sonoras, otras son sordas, pero todas son consonantes. Si hay una consonante, la G va a sonar como G, como G de gato. Y cuando hay el sonido A o después, también suena como G de gato. Veamos la otra. Aquí está la gamma y una alfa. Pronunciación como alfa, como A, ¿cierto? Entonces ahí la G se pronuncia como G de gato, la A, alfa como A,
lambda como L y alfa como A. Ahí dice gala, que se va a traducir leche. Gala, ¿verdad? No se preocupe por aprenderse estas palabras. No se aprenda palabras. Para eso vivimos en el siglo XXI y tenemos diccionarios que fácilmente podemos acceder en cuestión de segundos. Entonces no hay que aprenderse palabras. Dediquemos el tiempo a otra cosa. Vamos a la segunda línea. La gama aparece con una vocal A. Y dice que cuando es una vocal A se pronuncia como G de gato. Entonces la gamma como G de gato. La alfa como A. La mi como M, la omicron como O y la sigma como S. Ahí dice gamos. Damos el énfasis donde está el acento, ¿verdad? Gamos. Vamos con la otra palabra. Gamos es matrimonio. Vamos a la derecha y tenemos la alfa como A. Y luego tenemos la gamma a la par de una O. Entonces, con sonido O. Cuando la gamma está a la par de una palabra con sonido O, es decir, una vocal como la omicron, entonces esta va a sonar como A. Entonces la G como G de gato, la O, la omicron como O, la Ro como R y la alfa como A. Ahí dice agora, que es ágora o plaza. Vamos a la tercera fila, donde aparece la lambda como una L, la epsilon como una E, la gamma aparece con una epsilon que tiene sonido E, ¿verdad? ¿Recuerdan? La epsilon tiene sonido E. Entonces, como tiene sonido E, la ley dice que si tiene sonido E o I, la que le sigue, entonces se pronuncia como Y de yeso. Entonces, aquí la gamma se va a pronunciar como Y de yeso. Ahí está, la Y de yeso. Luego la epsilon como E, la taf como T y la epsilon como... Ahí dice, con el acento en la antepenúltima, leyete, decís. Vamos a la que está a la derecha. La epsilon se pronuncia como E. La gamma viene con una letra a la par que es una iota. La iota se pronuncia como I. La ley dice que si hay una letra que tiene un sonido E o I, epsilon o iota, E o I, entonces la gamma va a sonar como Y de yeso. Entonces esta va a sonar como Y de yeso, la iota como I, la ni como N, la epsilon como E, la taf como T, la omicron como O, y ahí dice egineto, acontecía. Vamos al último renglón. Tenemos la omicron como O, y todo eso usted lo puede buscar en el alfabeto. La idea es que usted lo haga solito y que yo lo estoy revisando. La Ro como R. Viene la gamma con una iota. Tiene sonido, la iota tiene sonido I. La ley dice que si tiene sonido I, se tiene que pronunciar la gamma como una Y de yeso. Entonces la gamma como Y de yeso, la iota como I, la lambda como L, la omicron como O y la ni como N. Ahí dice orgilon, airado. Bien, importante que tengas un buen diccionario para que no te aprendas estas palabras de memoria. No es necesario aprendérselas de memoria. Después verás que no es tan estresante. Pero sí tienes que ir dominando la gramática. Me interesa que entiendas que si después de gamma va el sonido consonante alfa o digamos A o O, se escribe la gamma, se pronuncia como G de gato. Si la pronunciación es como una E, como una I, entonces como Y de yeso. Eso es, esta regla debes aprenderla. No tanto aprenderse las palabras de memoria. Esto no es así. No estamos para hablar. No vamos a hablar griego, vamos a traducir. Hay que aprenderse reglas. Pasamos a la otra página.
Y nos vamos a al ejercicio 5. Cuando la letra gamma se pronuncia como N, bueno, ya lo vimos que se pronuncia como G de gato, como Y de yeso, ahora como N. La gamma se pronuncia como N cuando se combina con otra gamma. O con una capa, con una xi o con una ji. Vean ustedes, cuando la gamma se pronuncia se combina con otra gamma, con una capa, con una xi o con una ji, se pronuncia la gamma como N. Veamos esto. Veamos la primera palabra. La alfa como A. Pero aquí vienen dos gamas. ¿Lo ves? Y dice la ley que cuando hay dos gamas, la gamma se pronuncia como N. Entonces, la primera gama, esta se va a pronunciar como N. Aquí la tenemos. La otra gama se va a pronunciar dependiendo de la letra que sigue. La letra que sigue se pronuncia como E. Como se pronuncia como E, recuerda que la ley dice que si la pronunciación es E o I, la anterior se va a pronunciar como una Y de yeso. Ahí está. La epsilon como E, la lambda como L, la omicron como O y la sigma como S. Ahí dice ángelos y ángelos se traduce ángel. Vamos a la otra palabra. Voy rápido, pero usted lo puede ver despacito. La alfa se pronuncia como A. Aquí aparece una gama y una capa. Dice que cuando la gama se combina con una capa, la gama se pronuncia como N. Correcto, aquí está. Entonces la gama como N. La capa como capa. La alfa como alfa. Lambda como lambda, alfa como alfa, sigma como sigma. Ahí dice ancalas, brazos. Vamos a la otra fila. La epsilon se pronuncia como E, la lambda como L, la epsilon como E. Y aquí viene una gamma con una ji. Recuerde, una gamma con una ji. ¿La ven aquí? Y dice la ley que cuando la gamma va con una ji se pronuncia N. Entonces esta gamma se pronuncia como N. La ji como J y la omega como O. Ahí dice elenjo, que es amonestar. Vamos con otra. La phi se pronuncia como F. La alfa como A. La rho como R. La alfa como A. Y luego viene la gamma con una xi. La gamma con una xi. ¿Qué dice la regla? Gamma más xi se pronuncia como N. Entonces, la gamma como N y la xi como xi. Es decir, como X. Ahí dice pharynx. Pharynx. Hondonada se traduce. Muy bien. Vamos entonces ahora con la regla 6. Repáselas, escúchelo varias veces, ¿verdad? Es importante. Dice que duplicados de la letra, vamos a ver, la letra B, beta, la capa, la lambda, la mi, la ni, la rho, la sigma y la taf no se alargan. No se pronuncia granma, no se pronuncia melo, no se pronuncia Abba, no se pronuncia cocos, brazo, no. Dice, suena como una sola letra. Vea esta palabra primera, aquí hay dos betas, ¿sabes? Ahí no va a decir Abba, no, ahí dice Abba. Nada más como si fuera una B, una beta, perdón. La otra, melo, no se pronuncia así, se pronuncia melo. La otra, no se pronuncia granma, se pronuncia grama. En la otra fila, no se pronuncia cocos, se dice cocos. Como si no existiera una de las dos. Mejor dicho, si hay dos, se neutraliza la otra. Prazo, no se dice prazo. La otra, saro, no, saro. Así es sencillo. Bueno, yo creo que queda clarito, repáselas bien.
usando el alfabeto para la pronunciación. Vamos con el número 7. Número 7. La iota suscrita es una iota que se escribe debajo de las vocales alfa, épsilon y omega. Alfa sobre esta, sobre la épsilon y sobre la última, la omega. Estas tres letras llevan una iota debajo, pequeñita. La pueden ver aquí. Véanla aquí en este cuadro que estoy encerrando. No sé si se ve bien. Alfa, épsilon y omega. Esas letras llevan una iota. Eso supuestamente es un diptongo. Pero no se pronuncia ai, ei, oi. No se pronuncia. Esa de abajo queda sin pronunciar. ¿Está bien? La iota suscrita no se pronuncia. Veamos dos palabras con iota suscrita. Aquí viene la palabra. Sigma como S. Kappa como K. Omicron como O. Taf como T. Iota como I. Y alfa como A. Y la iota suscrita no se pronuncia. Ahí dice Scotia. Veamos otra palabra. Alfa como A. Rho como R. Ki como J. Y la ita como una I. La iota suscrita no se escribe. Por lo tanto ahí dice argi. Vamos al ejercicio 8. Repase bien lo que voy diciéndole. La capa, cuando aparece junto a la G, se pronuncia también como N. Pongan atención. La capa, cuando aparece con la G, se pronuncia como N. Entonces veamos aquí. Épsilon, épsilon. Aquí la capa aparece con la G. Las dos letras bien parecidas. Entonces, cuando la capa está junto a la G, la capa se pronuncia como N. La G como J, la épsilon como E y la omega como O. Ahí dice engeo. Engeo. Vamos con el número 9. La sigma tiene dos formas. Una forma de bolita y una forma de S. Cuando la sigma está dentro de la palabra se escribe con la bolita y el ganchito. Por ejemplo, vea la palabra Scotia. Vea la sigma como se escribe. Porque está dentro de la palabra, no está al final. Entonces ahí se dice Scotia. Scotia. ¿Ve? Aquí hay otro ejemplo. ¿Verdad? Prazo. Pi como P. Rho como R. Alfa como A. Doble sigma, recuerde que se escribe como si fuera una S. ¿Ve? Ahí está la sigma, se escribe con el ganchito y la omega como ahí dice prazo. Pero cuando se encuentra al final de la palabra se escribe como S. Por ejemplo, logos. ¿Ve? Está al final y se escribe con como una S. ¿Está bien? Lambda como L, omicron como O, gamma con una vocal se escribe con como G de gato se pronuncia omicron, omicron y sigma, sigma. Ahí dice logos. Pasamos la página y tenemos los diptongos. Prepárese psicológicamente, empezamos con los diptongos. Los diptongos se llama diptongo primero al conjunto de dos vocales que se pronuncian como una sola sílaba. Por ejemplo, en español tenemos puerto, tenemos aire y tenemos aceite. ¿Ve? La palabra ei, aceite, aire, puerto, son dos vocales juntas. Veamos los diptongos griegos. Ponga atención. Este diptongo griego se pronuncia E. La alfa y la iota se va a pronunciar como E. Ponga mucha atención porque ya aquí, dominando lo anterior, ya usted, este ejercicio es para hacerlo un día aparte. No el mismo día, sino un día aparte. Tenemos tenemos el E. La épsilon y la iota se pronuncia como I. La omicron iota se pronuncia como I. La ipsilon iota se pronuncia como I.
y la Omicron Y se pronuncia como U. Esos son los sonidos como se pronuncian estos. Veámoslo dentro de las palabras. Aquí aparece, comencemos con la E primera, con este primero. Aquí tenemos un diptongo. Y este diptongo, alfa y iota, se pronuncia como E. ¿La ve aquí? Como E. Omega como O. Ni como N. Iota como I. Ahí dice eoni. Aquí aparece otra. La capa se pronuncia como capa. Aquí aparece una alfa y una iota. Es decir, es sonido E. Que. Aquí dice que. Veamos la otra palabra. La gama es una Y. ¿Por qué es una Y la gama? Porque aparece ante un sonido I. Ante el sonido E o ante el sonido I, la gama se pronuncia como Y de yeso. La iota como I, la ni como N, la omicron como O, la mi como M, la epsilon como E, la ni como N, y aparece una alfa y una iota que se pronuncia como E. Ginomini. Ahí dice ginomini. Vamos a la segunda. La epsilon y la iota. La epsilon y la iota se pronuncia como I. La sigma como S. La omicron como O. La delta como D. La omicron como O. Y la sigma como S. Ahí dice isódos. La otra epsilon y una iota. Epsilon iota se pronuncia como I. La J se pronuncia como J. Omicron como O. Y ni como N. Tenemos otra. Epsilon iota se pronuncia como I. La Rho se pronuncia como R. La ita se pronuncia como una I. La ni como una N y la ita como una I. Ahí dice irini, paz. Vamos con el otro. La pronunciación omicron iota se pronuncia como I. Aquí tenemos la pronunciación omicron iota se pronuncia como I. Kappa como K. Omicron como O y sigma como S. Icos. Aquí aparece otra vez omicron iota se pronuncia como I. La mi como M y la alfa iota es la primera, se pronuncia como E. ¿Recuerdan? Ahí dice IME. Ahí hay dos diptongos. Vamos a la otra. La capa como K, la alfa como A, la taf como T. Aparece omicron iota como I, capa como K y aparece epsilon iota, que ya la vimos, es la segunda, que se pronuncia como I. Ahí dice katiqui. Vamos a la otra. A la ypsilon iota. Aquí aparece ypsilon iota. Es I, omicron O y sigma S. Ahí dice ios. Epsilon iota dijimos que se pronunciaba como I. Delta como D. Ypsilon iota se pronuncia como I y alfa como A. Ahí dice iría. Gamma ante una E, sonido E, es Y. Y de yeso. Epsilon como E. Gamma ante un sonido O es G de gato. Una G. Omicron como O. Ni como N. Aparece la ypsilon iota que se pronuncia como I y la alfa como A. Ahí dice yegonía. Aquí tenemos la omicron iota, la omicron y se pronuncia como U. Aquí está omicron y se pronuncia como U, delta como D, epsilon como E, pi como P y omega como O. Ahí dice udepo. Aquí aparece otra vez omicron y que se pronuncia como U, taf como T, omicron como O, sigma como S. Ahí dice utus. Alfa como A, kappa como K. La pronunciación omicron
Y es U y omega como O. Ahí dice acuo. Bien, importante que tengas a mano siempre un buen diccionario, no te aprendas palabras de memoria. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3. El ejercicio 3 dice diptongo delante de vocales y consonantes sonoras. Las consonantes sonoras son estas. Las consonantes sonoras son las que están en celeste en el alfabeto. Las que están en celeste son las sonoras, para que te las aprendas desde el principio. Si usted lo hizo por colores, se lo aprendió bien. La beta, gamma, delta, la zeta, la lambda, mini, rho. ¿Estamos? Entonces viene la siguiente. La alfa, epsilon. La epsilon, epsilon. Y la eta, epsilon. ¿Cuándo van a pronunciarse como av, ev o iv? Bueno, delante de vocales y consonantes sonoras. Si están delante de una de estas que usted ve en pantalla, se va a pronunciar av, ev o iv. Por ejemplo, aquí tenemos epsilon, alfa, epsilon, apsa, epsilon. La tiene ahí. Cuando está delante de una vocal o consonante sonora, y aquí está delante de una consonante, la gamma. La gamma es una consonante sonora. Entonces, como está delante de una consonante sonora, alfa, epsilon se va a pronunciar AV. AV. ¿Ve? Luego la gamma que sigue tiene que ver la letra que sigue. Es una, recuerde que la gamma delante de sonido I, esto es una ita, suena como I. Al sonar como I, entonces la gamma se tiene que pronunciar como Y de yeso. Ahí dice abgis. Suena difícil, pero después de que hagas el ejercicio varias veces vas a ver que es fácil. Aquí tenemos otra vez alfa, epsilon. Y la tenemos delante de una rho. Vamos a buscar la rho. Y la rho la tenemos aquí. Es decir, la rho es una consonante sonora. Como es una consonante sonora, alfa y epsilon suena av. Así. Escribimos av. La rho suena como R. La iota como I. La omicron como O. Y la ni como N. Ahí dice abrium. Vamos a la otra palabra. La delta suena como A. Pero luego tenemos la alfa y la epsilon. Y luego tenemos una vocal, la iota. Delante de vocales, la alfa y la iota es av. La iota suena como I y la delta como I. ¿Qué dice ahí? David. Pasamos ahora a al otro diptongo. El diptongo epsilon, 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 epsilon. Es decir, el diptongo epsilon, epsilon. Esos dos. Vamos a ver. Aquí tenemos epsilon, epsilon. ¿Lo ves? Y está delante de una lambda. Buscamos la lambda y la encontramos aquí. La lambda es una consonante sonora. Por lo tanto, epsilon, epsilon suena ev. Ev. Así de sencillo. Ev. La lambda suena como L, la omicron como O, la gamma como G de gato. No, viene una pronunciación, viene la iota suena como I, por lo tanto la gamma es como Y. Y la alfa como A. Ahí dice eulogía. Vamos a la otra. Aquí tenemos otra epsilon, epsilon. La epsilon está delante de una vocal. ¿Y qué dice delante de las vocales? Epsilon, epsilon es ev. Y alfa, ahí dice eva. Vamos a la otra, epsilon, epsilon. Delante de una rho. Buscamos la rho, la tenemos aquí de nuevo. Y entonces esto es EV. Ev. La rho suena como R, la omicron como O y la ni como N. Ahí dice ebrum. ¿Veo qué fácil? Ahora vámonos a esta otra, los diptongos delante de vocales sordas. Ahora vamos solo a vocales
vocales sordas, ¿verdad? No son vocales, son consonantes sordas. Son las consonantes sordas. Las consonantes sordas son las rosadas. ¿Está bien? Entonces, las consonantes sordas son kappa, xi, pi, sigma, taf, fi, ji y psi. Esas son las consonantes sordas. Entonces tenemos alfa, ypsilon. Cuando son consonantes sordas va a sonar alfa y ypsilon como af. Entonces tenemos aquí alfa y ypsilon delante de una taf. Buscamos la taf y la encontramos aquí. Eso significa que es una consonante sorda. Entonces au va a sonar af, así como está aquí. La taf como t, la omicron como o y la sigma como s. Ahí dice aftos, aftos. Vamos a la otra. La ni suena como n. Aquí aparece alfa ypsilon. Alfa ypsilon. En todo esto es la regla de la ypsilon, ¿verdad? La ypsilon va a sonar como v o como f dependiendo de la palabra que tenga al frente. Entonces, la alfa ypsilon suena como af. ¿La ve aquí? La capa, porque está delante de una capa, y la capa es una sorda. ¿Ve? Entonces sería naf, ¿verdad? Naf. La capa suena como capa, la lambda como L, la ita como I, la rho como R y la omega como O. Ahí dice nafcliru, nafcliru. Ahora vamos a la otra. Aquí aparece otra alfa. Otra alfa, ypsilon delante de una xi. La xi la tenemos aquí, es una sorda. Y al ser una sorda, entonces va a sonar af. La xi suena como X, la alfa como A, la ni como N. Y aquí hay una pronunciación epsilon iota, suena como I. Afsani, ¿verdad? Afsani. Luego tenemos la ypsilon. La ypsilon delante de sordas va a sonar F. Aquí tenemos epsilon y ypsilon delante de una pi. Y la pi es una sorda. Entonces, si la EU está, digámoslo así para que usted lo comprenda, pero es epsilon ypsilon. Si la epsilon ypsilon está delante de una sorda, suena F. Aquí está la F. Luego la pi suena como pi. El diptongo epsilon iota suena como I. La zeta suena como Z. La iota como I y la sigma como S. Ahí dice Fpisis. Fpisis. Luego tenemos la epsilon, suena E, la sigma S, la alfa A, la lambda L. Aquí tenemos otra epsilon ypsilon delante de una sigma. La sigma es una sorda, por lo tanto suena F. La sigma va a sonar como S, la epsilon como E y la ni como N. Ahí dice esalepsen o esalepsen porque el acento está en sa. La delta como D, aquí aparece una epsilon iota, ypsilon delante de una taf. Y dijimos que delante de una taf se pronuncia F. Def. La taf se va a pronunciar como T y la epsilon como E. Ahí dice defte. Luego tenemos la iota, la ita ypsilon. La ita ypsilon. La ita ypsilon se pronuncia así. Ita ypsilon delante de una sorda. La capa es una sorda, si lo busca arriba. Entonces eso se pronuncia if. If. Luego sigue la capa como K. Viene una alfa iota que suena como E.
la Rho como R, la Omicron Y suena como U y la Ni como N. Ahí dice Ifkerum o Ifkerum. Aquí tenemos otra y Ita Y delante de una Xi. La Xi, como usted la puede ver aquí, es una sorda. Entonces es If, la Xi suena como X, la alfa como A, la Ni como N, la Epsilon como E y la Ni como N. Ahí dice Ipsanen. Aquí tenemos otra vez una Ita y una Y que suena como If porque está delante de una sorda, la sorda Fi. La sorda Fi que suena, la F suena como F. If, pero hay dos F, entonces se combinan. La Rho, ¿verdad? Como R, la alfa como A, la Ni como N, la tita como Z y la ita como I. Ahí dice Ifransi. Muy bien. Pasamos al otro ejercicio. Dice el espíritu suave y rudo. Preste mucha atención. Toda palabra que comienza con una vocal o un diptongo lleva un signo al que llamamos espíritu. El espíritu se escribe sobre la vocal. Hay dos clases de espíritu. El espíritu suave, usted puede ver aquí, es un signo que va hacia la izquierda. Y el espíritu rudo, lo puede ver aquí, va hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, palabras con espíritu suave en adiquía y gapa, ¿lo ve? El espíritu suave mirando para acá. Luego la de espíritu rudo o hilarón, aquí está el espíritu mirando hacia la derecha, o mías hacia la derecha. En el pasado el espíritu rudo se pronunciaba como una J. En este momento no se pronuncia. Espíritu rudo suave no hace ninguna diferencia de pronunciación. Solo nos diferencia palabras. A veces una palabra, depende del espíritu, significa una cosa u otra cosa. Cuando la palabra empieza con un diptongo, el espíritu, ya sea suave o rudo, se escribe sobre la segunda vocal del diptongo. Por ejemplo, aquí hay un diptongo, el diptongo E. Se escribe sobre la iota, no sobre la alfa, no la primera sino la segunda. Aquí tenemos hebrisco. Hebrisco tenemos una epsilon y una y. Se escribe sobre la segunda. Hebrisco. El espíritu suave rudo no altera la pronunciación, ya lo vimos. El espíritu es un factor clave que nos ayuda a distinguir entre palabras de igual ortografía. Por ejemplo, vea esta palabra U, ¿verdad? Que es no. Esta palabra tiene el espíritu suave y esta palabra U tiene el espíritu rudo, ve hacia la derecha. En la primera con el espíritu suave significa no, en la que tiene el espíritu rudo significa el cual. Igual la palabra is con espíritu rudo significa hacia, la palabra con espíritu fuerte significa uno. Cuando una palabra comienza con la consonante Ro, esta recibe un espíritu rudo. Ve por ejemplo esta palabra, Rabdon, lleva un espíritu rudo. Siempre que una palabra comienza con la vocal Y, lleva un espíritu rudo. Si la Y forma parte de un diptongo especial, esta lleva el espíritu. Entonces cuando comienza con la vocal Y, va el espíritu rudo. Vamos con vocales largas y cortas. Hay vocales largas y cortas. Las vocales griegas se dividen en cortas o largas. Es importante para ciertas situaciones gramaticales que vamos a ver. Vocales cortas, cortas y largas. La alfa es corta y larga. La epsilon y la omicron es solamente corta. Se alargan con la ita y la omega. ¿Ve? Entonces, epsilon y omega y omicron es solo corta. Ita y omega es solamente larga. La iota y la y es corta y larga. Entonces, note que alfa, iota, y son cortas y largas. Y epsilon, omicron se alargan a ita, omega. ¿Verdad? Como lo ve aquí en el diagrama. Las sílabas en griego.
La sílaba griega se maneja de manera similar a la española. Una palabra griega puede tener una o más sílabas y tantas cuantas vocales tenga. Las últimas 3 sílabas de una palabra tienen una posición, designación particular. Moviéndonos siempre de derecha a izquierda son la última sílaba, la penúltima y la antepenúltima, ¿verdad? Siempre vamos a manejar, igual que el español, las sílabas. Lo vamos a ir viendo de camino. El acento griego tiene la función de fortalecer la sílaba donde éste recae. Así como ocurre con el español, así no era antes en el griego, pero así lo usamos acá. Casi todas las palabras griegas van acentuadas. El acento griego presenta 3 formas. Está el acento agudo, que es la rayita, digamos, vamos a hacerlo bien grande, hacia acá. El acento grave, que es la rayita hacia la izquierda. Y el circunflejo, que es una rayita encima. Esos son los 3 acentos que hay. Agudo, usted lo puede ver aquí, Rabí. Rahil, es acento grave. Tomás, acento agudo, es circunflejo. Vamos a la otra y dice el acento. Seguimos con el acento. Con frecuencia coincide en una misma vocal o diptongo el espíritu y el acento. ¿Qué sucede cuando una palabra lleva el espíritu y lleva el acento? Son 2 signos. Cuando esto ocurre, el acento se coloca inmediatamente después del espíritu. Primero el espíritu y luego el acento. Como aquí, anstropos, ¿lo ve? Primero va el espíritu y luego el acento. En este caso lo vemos agudo. Veamos la palabra an. Aquí va primero el espíritu y luego va el acento. En la misma sílaba. En el caso de en, va el espíritu rudo y luego el acento. En el caso de o, el artículo o, va primero el espíritu y luego el acento. Primero espíritu y luego acento. En Ilson dice, si el acento es circunflejo, se coloca encima del espíritu. Entonces, por ejemplo, ve aquí, está el espíritu Ilson abajo y encima del espíritu va el acento circunflejo. En Ida va abajo el espíritu y encima sobre el acento circunflejo. En Ema igual, el acento circunflejo va sobre el espíritu. Y recuerde que se escriben sobre la segunda vocal. No en todos los casos, ¿verdad? Características de los acentos. Veamos aquí estas características que son importantes recordarlas. No se me pasó. Vamos a ver. Si la sílaba acentuada tiene un diptongo especial, el acento se coloca sobre la segunda vocal del diptongo. Si el diptongo es regular, sobre la primera. Entonces veámoslo aquí en un ejemplo. Aquí tenemos platía. Platía, aquí hay un diptongo, ¿verdad? Un diptongo especial. El diptongo dice se coloca sobre la segunda. ¿Lo ve aquí? Un diptongo especial es que se fusiona. Entonces, epsilon iota suena como i. Es un diptongo especial. Platía. Veamos este otro. Gir. Es un diptongo especial porque se fusiona, ¿verdad? Epsilon iota suena como i. Es un diptongo especial. Entonces va sobre la segunda. Gir. Pero veamos este didascalía. Este ia es un diptongo regular, ¿verdad? Es regular. Entonces las dos se pronuncian, las 2 letras. Entonces va sobre el primero. Didascalía. Cuando se pronuncia una palabra griega, el tono de la voz debe cargarse en la sílaba donde aparece cualquiera de los 3 acentos. Por ejemplo aquí. Idiotis. El acento va aquí. Idiotis. No dice idiotis o idiotis. No, idiotis. Aquí. Y atroz. Porque el acento va aquí. Aquí. Fanis. El acento va en la última sílaba. Porque ahí va el acento. Ahí va el acento circunflejo. Bueno. Cuando una palabra lleva un acento agudo en la última sílaba. Por ejemplo, iatroz. Ve ahí atroz. Y le sigue otra palabra.
el acento se convierte en grave, a menos que siga un signo de puntuación. Entonces, y atroz, si le sigue otra palabra, después de atroz hay otra palabra, el acento se convierte en grave. Por eso usted verá en el Nuevo Testamento la mayoría de palabras están con acento grave, ¿verdad? Porque siempre le sigue otra palabra. Si lleva un acento en la última sílaba, estamos hablando, ¿está bien? Pero que se me movió en la pantalla. Luego tenemos, si la palabra lleva acento, espíritu o los dos en la sílaba inicial y esta comienza con mayúscula, se coloca a la izquierda de la palabra. Por ejemplo, aquí está Romy. Romy, entonces aquí se escribe el espíritu a la derecha, a la izquierda de la palabra. Igual, Igisen. Aquí va el acento y el espíritu a la izquierda de la palabra. ¿Lo ve? Cuando es mayúscula. Vamos entonces ahora seguimos con leyes del acento, algunas reglas de los acentos. De manera muy general, el tipo de acento que podemos encontrar en una sílaba está relacionada con las vocales, ya sea si son largas o si son cortas. Los acentos grave, agudo y circunflejo pueden estar en las siguientes posiciones. Acento agudo. Se coloca solamente sobre una de las tres últimas sílabas, ya sea la vocal corta o larga. El acento grave solo puede estar sobre la última sílaba, ya sea la vocal corta o larga. Y el acento circunflejo solo sobre una de las dos últimas sílabas, cuando la vocal es larga, ¿verdad? Y ya vimos las largas y las cortas. Vamos a hablar ahora de la diéresis. La diéresis son dos puntos que se colocan sobre la segunda vocal de un diptongo especial e indican que cada vocal del diptongo se ha de leer como dos sílabas distintas. En español lo tenemos cuando la diéresis va sobre la U en una G, se lee gu, ¿verdad? En griego es igual. Por ejemplo, aquí está mi, omicron, omega, o. Y aquí viene la y, ¿verdad? La sigma, la iota y la sigma. Ahí dice Moisés. ¿Bien? En ocasiones ocurre que un acento agudo, grave o circunflejo coincide con la vocal que lleva diéresis. Por ejemplo, esta. Aquí dice ita. Bueno, aquí vemos que la diéresis está encima de la la diéresis está encima del espíritu, ¿verdad? No, encima del acento. Pero veamos la pronunciación que sí me interesa. La ita es i, la sigma es s. Aquí aparece alfa y iota, que se debería pronunciar como e, pero en este caso, como lleva diéresis, se pronuncia alfa, la ita como i, la alfa como a, y ahí dice Isaías. No Isaías, sino Isaías, por la diéresis. Pasamos a la otra. Signos de puntuación. El griego no emplea 4 signos de puntuación. Ponga mucha atención, llévelo con calma, usted va asimilando de acuerdo a su tiempo. Tenemos la coma. Igual que el español, la coma se usa de la misma manera que en el español para identificar pausas menores. Les voy a leer ese texto nada más para ir enfatizando en la coma. ¿Está bien? Abraham, Jenisen, Ton, Isaac. Isaac de Jenisen, y vea dónde estaba la coma, ¿verdad? Isaac de Jenisen, Ton, Jacob, coma. Jacob de Jenisen, Ton, Yudan, Caí, tus, adelfus, aftu, coma. Sigue, ahí sigue la oración, sigue el 3. Ahora, vamos con el punto final. Indica una pausa y expresa sentido completo en el párrafo y en la oración. Igual que en el español. Veamos esta oración. Jesé de Jenisen, Ton, David, Ton, Basilea. Punto. Ahí está la oración completa. Mas Jesé engendró a David, el rey.
Luego sigue David de, etcétera. Pero ya ahí terminó el punto. Una idea igual que en español. El punto y coma. Aquí sí, pongámosle mucha atención. Equivale al signo de interrogación. Las preguntas se hacen con punto y coma. Se usa como en el inglés solo para cerrar la pregunta. Veamos esta pregunta. Legontes. Y aquí está el punto en alto, que es el punto superior que viene en el otro. Pero también ahí vamos a dar un ejemplo de otro versículo. Legontes, 2 puntos. Legontes, 2 puntos. Diciendo, 2 puntos. Pu estin, ¿dónde es o dónde está? O Texis, el recién nacido. Basileus, ¿verdad? El rey ton Iudeum de los judíos. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pregunta. Y aquí cierra la pregunta. Ahora seguimos con el otro. El punto superior, que bueno, aquí lo vimos, legontes. Y aquí se hace, a la hora de traducirlo en español, son 2 puntos. El punto superior. Y de Ipanafto, es decir, 2 puntos. Más ellos dijeron a él, 2 puntos. En Belén de Judea, 2 puntos. Pues así ha sido escrito por medio del profeta. 2 puntos y vamos a ver qué dijo el profeta. ¿Ve? Ahí se usa acá, se usa acá y se usa acá. Vamos entonces ahora con el apóstrofo. Muy importante, no podemos irnos en el apóstrofo. La elisión es el signo de la elisión. La supresión de una vocal breve o diptongo al final de una palabra cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. Se emplea en algunas preposiciones. Por ejemplo, hipo, a veces se escribe hip con el apóstrofe, ¿lo ve aquí? Apo se puede abreviar así. Meta, es la misma palabra, nada más que la que sigue es una, digamos así, una vocal o diptongo. Que grimatistentes, cat, onar o catonar, ¿verdad? Porque se pronuncia como una sola palabra. Catonar, viene una omicron, entonces catá se suprime y se le escribe el apóstrofe. Mi anacamse, pros y rodin, dia, aquí una alfa, dia, se suprime porque comienza con alis, ¿verdad? Entonces dialis se lee. Eso es la apóstrofe o la elisión, que se da mucho en griego. Y veamos la crasis para terminar. Es la unión de una palabra con la que sigue mediante la omisión y contracción de vocales. Afecta la conjunción que. El artículo y es señalado por la retención de la respiración de la segunda palabra, lo cual se llama coronis. Por ejemplo, la palabra que, ego, se puede fusionar con cagó, ¿verdad? Ahí viene que y go. Ahí dice cagó, está uniendo esta, la K y ego. Veamos esta. To o noma es el resultado de tu noma. Tu noma. Tu noma está fusionando dos letras. Entonces se usa esto y se usa esto mucho en griego. Bien, pasamos y veamos un momentito este vocabulario. Yo quiero que lo vea. No puede irse. Y ya con esta vamos a terminar. Adelfos, hermano. Grafo, escribo. Isgis, no es adelfos, aquí es isgis, fuerza. Nix, noche. Nepma, aplicamos la regla, ¿verdad? Ante una vocal sonora, la mi, se lee ev, nepma, espíritu. Stavros, cruz, también se aplica la ro, es una sonora, entonces se aplica la VR, stavros, cruz. Celo, anhelo. Ebrisco, ayo, ¿verdad? Y aquí se aplica la vocal o sonora, es una EV, ebrisco. Seos, Dios.
Anthropos, ¿verdad? Esto es una Z, ¿verdad? Anthropos, hombre. Ejo, tengo. Cosmos, ontos, siendo. Próscoma, tropiezo. Hago, conduzco. Lambano, agarro. Pempo, envío. Kyrios, señor. Blepo, miro. Himera, día. Lego, digo. Platos, anchura. Tojos, pobre. Acuo, oigo. Ginosco, conozco. Recuerde que la gama ante una vocal y la pronunciación es Y. Ginosco, conozco. Y aquí pistebo. Pistebo, aquí viene la ante una vocal es EV, ¿verdad? Pistebo. Bien, hermanos, aquí vamos a dejar esta introducción de pronunciación. Creo que un poquito mejor explicada que en otros programas, para que usted lo tome, lo analice, lo revise y lo lleve en el tiempo suyo. Tiene buen tiempo antes de que yo tire el otro programa, que vamos a comenzar con una parte verbal, pero tiene buen tiempo para que domine esto antes de que empecemos el otro programa. Que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente programa de griego.